¿Se ha preguntado alguna vez qué dice la Biblia sobre los tatuajes? Este tema fascina a muchos seguidores de Cristo y suscita acalorados debates en las comunidades cristianas. Hoy examinaremos este fascinante tema desde un nuevo ángulo, profundizando en los matices de las Escrituras y su aplicación en el mundo actual. ¿Reflejan los tatuajes una expresión artística acorde con las creencias cristianas? ¿Cómo es posible conciliar las antiguas prohibiciones bíblicas con la cultura moderna? Estos problemas requieren un examen exhaustivo, que tenga en cuenta tanto el contexto histórico como las interpretaciones modernas de la Biblia. El camino para interpretar los tatuajes en la Biblia conduce a Levítico 19:28, que contiene una clara prohibición. No te hagas cortes en el cuerpo en honor de los muertos, ni te tatúes. A primera vista, este versículo parece poner fin a la discusión. Sin embargo, un examen más detenido revela capas de significado que van más allá de la superficie. Para comprender realmente este capítulo, primero hay que familiarizarse con la historia del antiguo Israel. En aquella época, los tatuajes se asociaban a ritos paganos y a la adoración de ídolos. El mandato divino tenía por objeto proteger a la nación elegida de la influencia de otros países, preservando al mismo tiempo su carácter distintivo y su devoción a Dios. Casualmente, el mismo capítulo del Levítico contiene otras prohibiciones a las que la mayoría de los cristianos modernos no se adhieren completamente, como la prohibición de cortarse los lados de la barba o de llevar ropa de dos tejidos diferentes. Esto invita a preguntarse, ¿cómo debemos aplicar las leyes históricas a nuestras vidas modernas? La hermenéutica, el arte de descifrar las escrituras, nos ayuda en este empeño. El Dr. Ken Gore, célebre especialista en la Biblia, ofrece esta útil idea. La Biblia se escribió para nosotros, no a nosotros. Esta pequeña distinción nos anima a encontrar las verdades intemporales que subyacen a normas concretas, en lugar de aplicarlas arbitrariamente fuera de su contexto original. Cuando analizamos el Nuevo Testamento, observamos un cambio significativo en la comprensión de las leyes del Antiguo Testamento. En lugar de someterse a convenciones externas, Jesús y sus discípulos destacan la importancia del corazón y las motivaciones. En sus cartas, Pablo destaca con frecuencia la liberación de los cristianos de las antiguas restricciones ceremoniales. Un versículo citado con frecuencia a este respecto es 1 Corintios 6, 19, 20, en el que Pablo declara que nuestros cuerpos son santuarios del Espíritu. Algunos lo consideran un obstáculo implícito a los tatuajes. Sin embargo, una interpretación más amplia sugiere que Pablo se refería a la inmoralidad sexual más que a las anomalías fisiológicas. La diversidad cultural del cristianismo primitivo nos ofrece información útil. Pablo sostenía que los gentiles conversos no estaban obligados a adoptar todas las normas culturales judías para aceptar a Cristo. Este punto de vista inclusivo nos permite considerar cómo las manifestaciones culturales, como los tatuajes, podrían reformarse y utilizarse para glorificar a Dios. Es interesante observar que Dios utiliza una imagen sorprendente en Isaías 49:16. Te he marcado en las palmas de mis manos. Aunque se trata de un lenguaje simbólico, implica que el concepto de marcas duraderas no siempre es un pecado a los ojos de Dios. Sin embargo, la sabiduría exige que consideremos cuidadosamente las repercusiones de nuestros juicios. Los tatuajes son permanentes y pueden limitar nuestra capacidad de testimonio en determinadas circunstancias culturales. Pablo nos aconseja no explotar nuestra libertad para impedir que otros abandonen su religión. Al considerar este tema, descubrimos una verdad importante. La creencia cristiana es adaptable y puede adaptarse a situaciones culturales cambiantes, manteniendo sus principios fundamentales. Una comprensión cabal de las Escrituras debe basarse en un profundo discernimiento, el amor, la justicia y la gracia divina. Al hablar de los tatuajes en el contexto bíblico, es fundamental analizar cómo ha evolucionado esta práctica a lo largo del tiempo. Los tatuajes han tenido diversos significados a lo largo de la historia, desde marcadores de identidad tribal hasta símbolos religiosos. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, se asociaban con frecuencia a procedimientos curativos y a la protección espiritual.
Las restricciones del Levítico deben leerse en el contexto de las leyes de santidad judías. Estas restricciones estaban diseñadas principalmente para mantener al pueblo de Dios separado de los países paganos circundantes. Varias de estas regulaciones, como la prohibición de los tatuajes, estaban especialmente diseñadas para evitar actos asociados con la idolatría y el culto a los difuntos. Sin embargo, es importante recordar que el significado y la contextualización de los tatuajes han evolucionado significativamente a lo largo de los años. En la cultura actual, los tatuajes suelen verse como una forma de arte y expresión personal, en lugar de asociarse a características religiosas o paganas. Este cambio de entorno nos plantea un dilema crítico. ¿Cómo aplicar los conceptos bíblicos en una cultura que es enormemente diferente de aquella en la que se introdujeron inicialmente? La solución requiere un delicado equilibrio entre la adhesión a las Escrituras y la sensibilidad ante la situación cultural actual. Algunos teólogos sostienen que la prohibición de los tatuajes en el Levítico forma parte de las normas ceremoniales del Antiguo Testamento, que no se aplican a los cristianos bajo la Nueva Alianza. Se refieren a la sentencia del Concilio de Jerusalén en Hechos 15, en la que los apóstoles declararon que los gentiles conversos no estaban obligados a seguir todas las leyes del judaísmo. Sin embargo, otros académicos hacen hincapié en la necesidad de tratar el cuerpo como templo del Espíritu Santo, afirmando que los tatuajes pueden entenderse como una profanación de este espacio sagrado. Esta idea se apoya en pasajes como 1 Corintios 6, 19, 20. Según un punto de vista intermedio, los tatuajes son una de las cuestiones controvertidas enumeradas por Pablo en Romanos 14. En este capítulo, Pablo explora las cuestiones culturales y religiosas de la Iglesia. En este capítulo, Pablo explora dificultades culturales y prácticas que no son importantes para la redención, aconsejando a los creyentes que no se condenen unos a otros basándose en estas diferencias. Al hablar de tatuajes, es fundamental recordar la premisa básica de Jesús de que la contaminación de un individuo viene determinada por lo que se expulsa del corazón y no por lo que se introduce en el cuerpo. Marcos 7:15. Esta lección nos anima a centrarnos en la condición interna del corazón más que en su apariencia exterior. Además, los tatuajes deben ser considerados en términos de su propósito y significado. Un tatuaje que representa la fe, el afecto o principios positivos puede ser percibido de manera diferente a uno que promueve valores que se oponen a los principios cristianos. También debe tenerse en cuenta la motivación del tatuaje. Los tatuajes se han utilizado históricamente como símbolo de fe en algunas comunidades cristianas. Por ejemplo, los cristianos coptos de Egipto tienen la antigua costumbre de tatuarse pequeñas cruces en las manos o las muñecas para indicar su identidad cristiana. Este proyecto demuestra cómo las expresiones culturales de la fe pueden diferir significativamente entre grupos cristianos. Al negociar estas complejas situaciones religiosas y culturales, es fundamental mantener una actitud humilde y receptiva. Comprender que los verdaderos cristianos pueden llegar a conclusiones diversas sobre este asunto ayuda a fomentar la unidad en la diversidad, que es un principio clave del cuerpo de Cristo. La sabiduría bíblica nos aconseja que busquemos orientación y pensemos detenidamente antes de tomar decisiones importantes. Según Proverbios 15:22, los planes fracasan por falta de guía, pero tienen éxito cuando se apoyan en un gran número de consejeros. Además, debemos considerar cómo puede afectar un tatuaje a nuestras relaciones y testimonios. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10, 23, 24, que todo está permitido, pero no todo es apropiado. Todo está permitido, pero no todo está construido. Nadie debe buscar su beneficio personal por encima del de su prójimo. Este capítulo nos recuerda que, aunque podemos tener libertad en Cristo, debemos usarla con sabiduría y con respeto a los demás. Un tatuaje que pueda servir de barrera para el testigo en algunas situaciones culturales puede no ser la mejor elección, aunque no sea intrínsecamente malo. Por otro lado, un tatuaje que sirva como recordatorio constante de la fe o el compromiso con Dios podría considerarse una herramienta para el crecimiento espiritual y el testimonio. Muchos cristianos sostienen que los tatuajes con escrituras bíblicas o símbolos de fe sirven como punto de partida para conversaciones relacionadas con la fe.
Al considerar este tema, es fundamental recordar que el corazón del cristianismo no son las normas externas, sino una relación transformadora con Dios a través de Jesucristo. Sirva como recordatorio: en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen efecto, sino la fe que obra por el amor. Este versículo nos recuerda que debemos centrarnos en lo verdaderamente importante: nuestra confianza en Cristo y cómo se manifiesta en la compasión por nuestro prójimo. Independientemente de nuestros sentimientos hacia los tatuajes, se espera de nosotros que vivamos de un modo que refleje el amor y la misericordia divinos. Al concluir nuestra investigación sobre este fascinante tema, es fundamental reconocer que no existe una solución única e infalible que sirva para todos los cristianos en todas las situaciones. Más bien se nos anima a llevar a cabo una revisión rigurosa que tenga en cuenta las Escrituras, la tradición, el razonamiento y la experiencia. Aquellos que eligen hacerse tatuajes deben hacerlo de una manera que honre a Dios y respete el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Esto puede incluir la elección de diseños y lugares apropiados, asegurando condiciones higiénicas suficientes y considerando el impacto a largo plazo de la decisión. También es fundamental que las personas que deciden no tatuarse se abstengan de juzgar o condenar a quienes sí lo hacen. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 7:1-2. No juzguéis para que no seáis juzgados. Serás juzgado según evalúes a los demás, y serás medido con el mismo rasero. Por último, el tema de los tatuajes nos llama a una práctica más amplia del discernimiento espiritual. ¿Cómo podemos afrontar los problemas de la vida moderna, manteniéndonos fieles a los principios bíblicos? ¿Cómo podemos expresar nuestra identidad cristiana de un modo que sea a la vez culturalmente relevante y bíblicamente fiel? Estas son las preguntas a las que cada generación de cristianos debe enfrentarse cuando trata de vivir su fe en un mundo en constante cambio. La belleza del Evangelio reside en su capacidad de trascender las culturas y el tiempo, proporcionando preceptos intemporales que pueden utilizarse en diversas circunstancias. Que esta exploración de la perspectiva bíblica sobre los tatuajes nos inspire a buscar una comprensión más profunda de las Escrituras y una aplicación más fiel de sus enseñanzas en nuestras vidas. Espero que podamos crear una comunidad religiosa que celebre la variedad, practique el discernimiento y, lo que es más importante, refleje el amor de Cristo en todas las situaciones. Mientras meditas sobre esto, te invito a considerar tu propio camino religioso. ¿Cómo has afrontado cuestiones culturales comparables en tu vida cristiana? ¿Qué preceptos bíblicos han guiado tus decisiones en ámbitos en los que las Escrituras no son claras? Compartir nuestras experiencias y perspectivas puede ser una herramienta maravillosa para el crecimiento y el estímulo mutuos. No olvidemos que nuestra unidad en Cristo va más allá de nuestras diferencias en cuestiones no fundamentales. Si este material ha ampliado su comprensión y estimulado su pensamiento, le invito a suscribirse a nuestro canal para futuros estudios bíblicos en profundidad como este. Comparte este video con sus amigos y familiares que puedan beneficiarse de este debate. Tus comentarios y me gusta ayudan no solo a mejorar nuestra comunidad, sino también a difundir estas valiosas reflexiones a un público más amplio. Tenemos el poder de fomentar un discurso productivo y cortés sobre la fe y la cultura. Agradezco profundamente su participación e implicación en este viaje espiritual. Que la bondad y el discernimiento de Dios nos ayuden en nuestro esfuerzo por vivir vidas que honren a Dios en todas sus facetas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en Jesucristo. Que os vaya bien y que Dios os bendiga ricamente en el futuro video.